Hoy en Hecho en Segovia nos acercamos a una empresa de fabricación artesana de cerveza. De aquí saldrán en este 2016 60.000 litros de este producto. Dicen que su secreto está en el agua de la Sierra de Guadarrama. Vamos a verlo. Buenos días, Ignacio. ¿Nos presentas Gus? Hola Laura, buenos días. Os presento Gus. ¿Cómo y cuándo nace Gus? Pues Gus nace el 4 de julio de 2013 y viene en nuestra etiqueta, porque es como una fecha muy característica, digamos, es el nacimiento de la independencia de Estados Unidos, y nuestra cerveza, que es una Pale Ale, la primera que hicimos, estaba muy inspirada en las Pale Ales americanas, las cervezas americanas que desarrollaron las ale británicas, ¿no? Más adelante. Entonces lo hicimos ver en la etiqueta. Llevamos prácticamente ya 3 años con nuestra cerveza en marcha. El primer año fue un poco de arranque, encontrar nuestras mejores recetas, mucha investigación, licencias para desarrollar la empresa. Y luego ya a partir de 2014 empezamos ya a producir. Nuestra primera cerveza sale al mercado en junio de 2014 y desde entonces ha sido todo crecer poquito a poco, tratar de encontrar nuevos sitios para que nuestro producto esté presente, ya no solo en Segovia, en todo Castilla y León, sino mucho en toda España. Y ha sido siempre un poco nuestra visión de que somos una compañía, una empresa de Segovia, pero que queremos darle un ímpetu o poner un poco Segovia en toda España y quizás también en otros países del mundo, ¿no? ¿Por qué elegís como imagen un ganso? Bueno, la verdad es que la granja como tal comienza por un regalo que les hacen a los monjes del monasterio del Parral en Segovia. Les dan los terrenos anexos a la granja para cuidar a sus animales y criar a sus animales. Y ahí, entre otros muchos, habría gansos, y de esos gansos un poco creamos ese Gus, dándole ese carácter inglés al nombre, tratando, como te decía, de dar una expansión mayor a nuestro nombre. ¿Y por qué elegís la granja como enclave físico de vuestra empresa? Bueno, nosotros somos muy segovianos, la verdad es que lo hacemos así notar en nuestra web, en nuestra historia, y queríamos un sitio de Segovia que tuviera unas aguas especiales para hacer la cerveza. Prácticamente lo más importante en una cerveza para el sabor es el agua de la que produces esa cerveza, ¿no? Y queríamos un sitio con agua muy pura, con de la Sierra de Guadarrama. Estuvimos haciendo pruebas en distintos lugares de la provincia y la granja nos gustó como enclave por su historia, por su representación a nivel de toda la historia que tiene en España. Felipe V creó aquí los jardines de la granja, su palacio, era su morada de verano. Era un poco la capital del imperio durante los meses de verano de todo el imperio español, y queríamos pues dar esa conjunción entre historia y la posibilidad del agua de la granja para crear la empresa. Hoy, ¿qué variedades ofrece Gus? Gus ahora mismo tenemos 2 cervezas en mercado. La Gus Pale Ale, que fue nuestra cerveza original y primera, y luego más adelante, en diciembre de 2014, sacamos la Gus Blades, que es una Amber Ale, un poco más fuerte, con un poco más de fortaleza y de amargor, para cubrir un poco 2 tipos de cerveza ale que todavía no estaban muy desarrolladas en España cuando empezamos con ellas. Ahora ya hay muchas cervezas artesanas y todas estamos tratando un poco de hacer ver al consumidor que hay mucho mundo detrás o después de la cerveza lager o industrial que conocemos todos ahora mismo. Hay mucho detrás de la historia de la cerveza, y queríamos dar a conocer un poco esas cervezas ale y que poco a poco la gente pudiera ir conociéndolas. La pregunta obligada es: ¿qué diferencia precisamente la producción industrial de la producción artesana de cerveza? Bueno, la verdad es que son fuertes las diferencias. Eduardo, nuestro maestro cervecero, os explicará mejor un poco todo eso, pero sí, la clave es, o hay muchas diferencias en todo el proceso. Nosotros, cada vez que hacemos cerveza, hacemos 200 litros, ¿vale? En nuestro proceso no hay una pasteurización del producto después del embotellado o antes del embotellado. Esa pasteurización mata un poco todas las levaduras una vez envasada la cerveza. Nosotros no pasteurizamos y por eso nuestra cerveza está viva una vez que está envasada. Nuestro periodo de caducidad, por tanto, es menor. A un año la cerveza empieza a variar. No es que sea perjudicial, pero sí empieza a variar ese sabor. ¿Por qué? Porque la levadura sigue actuando dentro de la botella, fermentando, creando CO2 y creando el alcohol, que luego al final es lo que produce mucho el sabor de nuestra cerveza. ¿Quién hace posible esta cerveza?
Bueno, pues somos un equipo de 4 ahora mismo. Les iréis conociendo durante la visita. Nuestro maestro cervecero Eduardo Riaza y yo, Ignacio Baquiano, somos un poco los que llevamos el peso de Gus. Es un peso muy duro porque al final lo tenemos que hacer nosotros todo. Hacemos desde las redes sociales, desde crear la web, desde la comercialización, distribución de todos nuestros productos. Y eso hace primero que aprendamos mucho, que tengamos un contacto muy directo con el consumidor, que al final es el que nos dice, oye, mira, vuestra cerveza encanta a la gente cuando se la doy en nuestro bar o en nuestro restaurante, y eso es un poco lo que te alienta a continuar y a esas ganas y fuerzas que te da el tener el peso de toda esa gente detrás diciendo de tu cerveza gusta mucho, tenéis que seguir, tenéis que mejorar, digamos, ventas, aumentar producción, etcétera. Para este 2016 precisamente tenéis un reto de aumentar producción hasta los 60.000 litros. ¿Lo cumpliremos? Bueno, esperemos que sí. El año pasado hicimos 20.000 litros en todo el año. Estamos ahora mismo produciendo unos 1.200 litros por semana y eso sí daría unas cifras de 50.000, 60.000 litros a final de 2016. ¿Que dónde se podrán comprar? Pues en nuestra web viene muy fácil. Una de las pestañas que tenemos dentro de la web es ¿dónde? Y ahí muestra los distintos puntos de venta donde puedes encontrar la Gus. Y es muy curioso porque prácticamente está en toda España, gracias al Gourmet del Corte Inglés llegamos prácticamente a todas las provincias españolas, pero luego también hay muchos bares, restaurantes, pues por ejemplo en Cataluña, en el Valle de Arán, tenemos muchos puntos de venta, en Segovia, por supuesto, y en La Granja, obviamente, vas prácticamente a cada lugar, bar, restaurante de La Granja y puedes encontrar la cerveza de aquí. Y luego también en Madrid estaríamos en 30 a 40 sitios ahora mismo. Todo eso lo puedes ver en la web, tú simplemente pones dónde te encuentras y te dice el punto más cercano, Gus está aquí. ¿Nos enseñáis cómo se hace? Sí, por supuesto. Bueno, pues aquí tenéis a nuestro supermaestro cervecero, don Eduardo Riaza. Hola, bienvenidos. Hola Eduardo, cuéntanos cuáles son los ingredientes básicos de la cerveza. Pues los ingredientes básicos, como os ha dicho Ignacio, el primero es el agua, que es el 95% de una cerveza, y luego, a partir de ahora os enseño, según vamos haciendo el proceso, qué ingredientes vamos a ir aportando a ese agua. Todo comienza con la cebada. ¿Desde dónde la traéis? Nosotros traemos malta de cebada de Alemania. Es una cebada que prometen que es de 200 kilómetros a la redonda, de allí de Bamberg, que es una ciudad donde está la fábrica más importante prácticamente del mundo. Hay dos, pues vamos a decir la más, pero una de las dos más importantes del mundo en cuanto a cebada de muy alta calidad. Es muy importante seleccionar todas las materias primas y que sean lo más homogéneas posible. Y eso es lo que nos garantiza Bellerman. Tenemos la malta de la cebada, ¿qué se hace? Pues el primer paso es pesarla, bueno, una ya seleccionada, y en nuestro caso pues utilizamos 3 tipos de malta, las mezclamos ya en un cubo y las molemos. Y lo que queremos, tenemos graduado el molino para que simplemente abra un poco el grano, no queremos que haga harina. Cuanta más harina, peor, porque se nos va a atascar el proceso y no se va a aprovechar bien. Entonces, es tan sencillo como nada, abrir la tolva y ya está. Veis este grano que está, pues hay harinas lógicamente, pero lo importante es que haya la menor cantidad posible de granos abiertos, o sea, sin abrir. Este, por ejemplo, bueno, solo se ha cascado un poquito, pero lo importante es que se vea lo blanco. Esto blanco es lo que es el almidón del grano y es donde luego en la maceración vamos a poder sacar los azúcares. Pues aquí es donde hacemos la cerveza, que es la sala de cocción, y tenemos estas ollas, que en esta primera es donde haríamos ese macerado que te acabo de decir. El macerado es un proceso en el que las enzimas que ya lleva la propia malta metaboliza lo que son los almidones, hidratos de carbono complejos, en azúcares, que son hidratos de carbono sencillos. Porque la levadura no es capaz de comerse esos hidratos complejos, necesita que se los partamos en trocitos primero para que pueda convertirlo en alcohol y CO2. ¿Por qué se hace una selección de 3 tipos de malta? Pues hay 3 tipos de malta porque cada una tiene una función diferente. La malta base, que en nuestro caso es Pale Ale, va a dar el cuerpo, va a dar el contenido alcohólico a la cerveza. Y luego nosotros en nuestro caso utilizamos 2, pero podrían ser 10 o podrían ser una más o ninguna, depende de la receta. En nuestro caso es una de caramelo, que le va a dar un sabor a galleta, a caramelo, y un color un poco amarillo, pero un poco más acaramelado, un poco más ámbar. Y luego otra que se llama Melanoidin,
que mejora la espuma y además añade un color rojizo. Entonces nuestra cerveza por eso tiene un toque rojizo, de naranjilla. En esta segunda fase, ¿cuánto tiempo se tarda? En esta fase se tarda 6 horas, desde que empieza el macerado hasta que acaba el enfriado. Entonces, el primer paso es un macerado en el que simplemente está ese grano a remojo a alta temperatura. En nuestro caso hace 3 escalones. Se podría hacer a un solo escalón, pero solo aprovechas un tipo de enzima. Al hacer los 3 escalones, pues consigues también 2 enzimas más que trabajan a otras temperaturas, y entonces, pues según va subiendo la temperatura, deja de trabajar la enzima que no es capaz de trabajar a esa temperatura y trabaja ya la específica. ¿A qué temperatura se trabaja? Pues empieza a 65 y acaba a 78. ¿Y de aquí qué saldría ya? De aquí sale un wort, que es una mezcla de agua con grano. Entonces nosotros lo que queremos hacer es separar ese grano, y para eso tenemos esta segunda cazuela. Aquí el propio grano se queda en el fondo de la cazuela. Esto es una olla con el fondo plano, no tiene más. Entonces encima de esa cazuela le hemos puesto una rejilla un poco alzada para dejar espacio abajo para que vaya cayendo el líquido ya filtrado, digamos, por ese. Entonces esa chapa ranurada lo que hace es sujetar el grano, que se queda una capa más o menos de este tamaño, que hace de filtro. Son los propios granos abiertos que hacen pues de cama filtro. Entonces, con una pequeña bomba que tenemos aquí, se va sacando el líquido por debajo y vuelve a salir por arriba, pero ya ha pasado por esa cama filtro que tenemos de grano, que entre sus granos pues se van quedando todas las partículas que son en suspensión, como las harinas o como las cáscaras, sobre todo en la parte superior, en la superficie de ese filtro. ¿Qué cantidad de agua y de malta tenemos aquí? Pues aquí añadimos 200 litros. Lo que pasa es que aquí no caben los 200 litros a la vez, caben unos 120 con el grano, porque el grano también ocupa bastante. Pues sí, y además se hincha. Entonces, lo que hacemos es añadirlo en dos pasos. Primero se empieza el primer filtrado y luego se hace una recirculación, se añade a la primera olla y se vuelve a llenar con agua caliente, otra vez a seguir disolviendo esos azúcares que todavía quedan en el grano. ¿Por qué el agua de la Sierra de Guadarrama es especial para este proceso? Bueno, es un agua muy pura. Eduardo, que es licenciado en minas, en ingeniería de minas, conoce muy bien la pureza de las aguas, la composición de las aguas, qué minerales tienen, y al final es lo que, como decíamos, te marca el sabor de tu cerveza. Entonces es algo absolutamente clave. De hecho, nosotros vamos haciendo análisis prácticamente cada semana para ver si ese agua varía, porque a lo largo del año puede ir variando un poco, según si ha llovido, según si es al final de verano. Entonces, todo ese proceso hay que monitorizarlo mucho. También el Ayuntamiento de La Granja, a través de los servicios que ellos hacen de valoración de esa composición de las aguas, pues tenemos siempre un control muy bueno de cómo está el agua en cada momento. Pero es un agua siempre muy pura que al final, como siempre digo, es la clave de nuestra cerveza. Cuando tienes un agua muy pura, puedes añadirle cosas. Cuando tienes un agua muy sucia, le tienes que quitar las cosas y es mucho más difícil quitar que poner. Entonces, si nosotros queremos hacer un estilo de cerveza que necesita un agua muy dura, pues no hay problema. Cogemos y le añadimos esos minerales que no había, pues se los añadimos. No es muy complicado y con eso puedes conseguir que sepa que ese sabor que le afecta tanto el agua, pues cuando tienes un agua muy pura, pues se puede, pero cuando tendrías que filtrar pues por ósmosis inversa o por algún proceso que es muy caro y costoso. ¿Soléis añadir algún mineral? En principio no. Nuestras recetas ya están pensadas para que sean de un estilo al que les conviene nuestro agua. Entonces, por ahora no lo hacemos. Pero es un valor que tenemos ahí y para otras recetas que queramos hacer, pues a lo mejor un estilo más belga, pues a lo mejor tenemos que añadir. Pues nuestro estilo es más inglés, que tienen aguas también bastante puras. Una vez tenemos la mezcla filtrada, ¿qué hacemos? Pues la cocemos, la tenemos en hervor durante 90 minutos. La cocción es a 96 grados. La cocción es a 100, lo que pasa es que ponemos la máquina con un objetivo de 96 porque realmente el sensor, una vez está hirviendo, en el lugar donde está puesto, pues no detecta, lógicamente lo que está a 100 grados es vapor, entonces el líquido que está en contacto con la varilla está a 96 grados. Durante esa cocción también hay otra cosa que hacemos, que es ir añadiendo los lúpulos. Los lúpulos son una flor, es la flor femenina, la que utilizamos nosotros, que si podéis ver aquí tiene un polvo amarillo. Ese polvo amarillo es la lupulina y es la que contiene unos ácidos grasos que van a aportar pues, el amargor y los aromas de la cerveza. Entonces es uno de los ingredientes más importantes. Aquí todos los ingredientes son muy importantes y por supuesto pues, son los mejores. ¿De dónde obtenéis este lúpulo? Pues nuestro lúpulo
Este es en flor, este es de mi jardín, pero este no se utiliza en el proceso, solo para que veáis cómo es la flor. Normalmente es más verde, al tenerla al aire pues se va oxidando y se va quedando amarilla. Estas flores verdes en España se producen en la zona de León, pero en nuestro caso, estos son de la zona de León, pero en nuestro caso los que utilizamos son 3 tipos que vienen de 3 zonas diferentes de todo el mundo. El primero que utilizamos para amargor se llama Cascade, que es un lúpulo americano. Entonces viene de Estados Unidos, de la zona del estado de Nueva York. El siguiente que añadimos, que es el que va a dar el sabor, es uno inglés, que es de la zona del East Kent, que es un estilo que se llama Goldings. Y luego el que va a dar el aroma es alemán, o sea que esto es internacional. Y sería uno de frutas maduras, Mittelfrucht, de la zona del Hallertau, que es la mayor producción de Alemania. ¿Por qué se incorporan en diferentes momentos? Pues es muy fácil, gracias a eso, elegir qué sabor, qué amargor y qué aroma va a tener la cerveza, porque el amargor necesita 1 hora de estar cociendo para dar realmente mucho amargor. Si está menos tiempo, pues no es eficiente ese proceso, porque hay una isomerización de los alfaácidos que te he dicho que tenían unos ácidos grasos, pues tienen que isomerizarse, que es un proceso en el que si no está 1 hora no se convierte totalmente, es solo un porcentaje muy bajo. Entonces en la hora es lo que se consigue, pero en todo ese tiempo ha perdido el aroma, porque está evaporando y los aromas, sobre todo los más volátiles, pues se pierden por evaporación. Y el sabor igual, también si está 1 hora se pierde. Entonces el que te he dicho que es de sabor lo añadimos media hora antes de acabar, porque va a estar media hora hirviendo. Y el que va a dar el aroma está 10 minutos, porque si está más de 10 minutos, algunos de los aromas se volatilizan. Todo esto en el proceso de cocción. Claro, durante esos 90 minutos. Ese es durante la cocción. Entonces, a partir de ahí, ya lo que querríamos es separar ese lúpulo que nosotros le hemos añadido en pellet. Básicamente es que lo han secado, igual que se seca el de flor, pero lo han aplastado en forma de pellet para que se conserve mejor el aroma. Porque esto, en cuanto está en contacto con el aire, se oxida y entonces pierde aromas. Básicamente, pues puedes olerlo y huele como así fresco, cítrico. Y es un olor muy característico del lúpulo. Entonces hay cervezas que dices, ¡guau, qué lúpulo! Entonces, depende de la variedad, que hay cientos de variedades, va a dar un aroma u otro, o un sabor u otro, o un amargor diferente. Ya la hemos cocido la mezcla. ¿Qué obtendríamos y qué faltaría por hacer? Pues obtenemos un líquido que tiene sabor, tiene aroma, tiene amargor y tiene ya unos azúcares disueltos. Esos azúcares, lógicamente, si ahora nos lo tomamos, pues no está bueno. Además, lo hacemos de vez en cuando y no está bueno, porque hay que probarlo para ver si todo va bien. Lo primero que hacemos es separarle el polvo del lúpulo, porque habéis visto que incluso en mi mano tenía polvillo. Pues ese polvo se queda en suspensión en el líquido. Lo ponemos muy rápido en esta segunda olla y lo obligamos a circular haciendo un vórtice por la pared. O sea, lo que nosotros añadimos va por la pared en un flujo plano y hace un vórtice. Entonces se queda en el centro lo que menos pesa, es como un centrifugado de tu lavadora. De hecho se llama whirlpool, como las lavadoras en inglés. Pues se queda en el centro un cono con ese polvillo y entonces lo sacamos de un poquito más arriba y ya vamos sacando el líquido. Ese líquido está todavía a 96 grados perfectamente porque estaba hirviendo. Y lo pasamos por este aparato que vemos aquí, que es un intercambiador de placas. Por aquí entra el agua fría y por aquí sale el agua caliente. Por aquí entra el líquido que acabamos de decir. Ese mosto entra por aquí, pasa por un pequeño tamiz por si cae algún granillo de algo, pues que no se atasque, porque estos son un montón de laminillas que se interconectan entre ellas y entonces nunca hay contacto entre el agua y el mosto. Lo que pasa es que están en contacto unas láminas muy finas que intercambian el calor. Entonces el líquido más caliente está en contacto con el agua más caliente y ya el agua más fría, que aquí en Naranja está muy fría, eso también es una ventaja muy buena, sale muy fría. Y entonces aquí sacamos el líquido a unos 17 grados para ya pasar por un tubo a la habitación de al lado, que ahora veremos, que es la sala de fermentadores. Entonces ya está en la temperatura perfecta para que empiecen a trabajar las levaduras. Pues aquí tenemos la sala de fermentadores, que la tenemos bastante cerrada, pues para no tenerla muy a la intemperie, que le puedan entrar pues esa harina que hemos visto, siempre polvos que hay por el ambiente de la fábrica, pues aislarlo de una forma, pues hombre, no es estanca, pero más o menos limpio. ¿Y la mezcla llegaría por aquí? La mezcla llegaría por este tubo, que lo tenemos cerrado para que no entren moscas, y por aquí pasamos un tubo especial y lo embocamos ya en el fermentador. Y ya por aquí viene esa mezcla fría,
con azúcares disueltos que está dispuesta a fermentar. Nosotros lo fermentamos a unos 17 grados porque es la temperatura buena, óptima, para que fermente la levadura de tipo ale, que es una levadura que fermenta en la superficie del fermentador. Podemos imaginarnos, esto es un cono, desde aquí, que es un tubo que coge desde abajo del todo el cono, va hasta aquí, que es más o menos este nivel, es donde empieza ya el cilindro, hasta arriba. Pues la levadura se quedaría aquí arriba, pues una capa más o menos como de este ancho, fermentando en la superficie. Y la levadura que va perdiendo fuerza cae al fondo, porque ya es una levadura, pues no digamos que está muerta, pero bueno, que se va... Que pierde propiedades. Pierde fuerza y ya no es capaz de fermentar y nada, pues ella misma se va al fondo. Entonces nosotros la vamos purgando para que no produzca una autólisis que produciría un mal sabor. En este caso es la partida 196. Exactamente, este es el lote de 196 de Pale Ale, de nuestro estilo que ya conocéis, que es el más básico, el más clásico. ¿Cuánto tiempo está fermentando la cerveza? La cerveza está unos 5 días, 6, depende, nosotros vamos midiendo la densidad. Un líquido como el agua tiene una densidad en la unidad que utilizamos de 1000, que sería pues 1, ¿no? Que siempre nos dicen, el agua tiene densidad de 1. Pues en este caso, el líquido que ya lleva el azúcar disuelto tiene una densidad de unos 1045, en este caso que es la Pale Ale, porque según la receta, pues la Blitz, como va a tener más alcohol, eso es lo que depende. Cuanto más azúcar real tiene la cerveza, el agua, pues va a tener más alcohol final. Entonces, en este caso tendría una densidad de 1045 al principio, pero va bajando la densidad. Entonces, según va fermentando, nosotros controlamos que los aromas, los sabores vayan bien y además la densidad, porque así vemos si está atenuando bien o no. Entonces, con ese proceso dura unos 5 o 6 días. Y a partir de ahí lo que nosotros hacemos para que decante eso que os he dicho, pues lo podemos forzar enfriándolo. Entonces ahora veis que este fermentador está a 2 grados. Entonces, básicamente es porque el termostato está entre 2 y 4. Pues ahora mismo está a 2 y con eso conseguimos que decanten las levaduras, que floculen y poder purgarlas antes de embotellar. Porque así no hay tanta levadura en la botella. Esa levadura que se queda en el fondo es la menos posible. Y a partir de aquí ya solo quedaría embotellar y prácticamente... Queda todavía lo más importante, o sea, si hemos hablado de 6 horas, una semana, y ahora quedan otras 3 semanas, porque nosotros aquí añadimos miel, añadimos más o menos unos 5 gramos por litro, un poquito más, depende si vamos el recipiente que vamos a utilizar para embotellado, porque cuanto más grande es, por ejemplo, un barril, necesita menos cantidad, si no se nos crearía demasiado gas, porque esto va a hacer dar un poco más de azúcar, que hasta ahora el azúcar iba generando alcohol y CO2, aparte de sabores. La levadura da muchos sabores y por eso utilizamos la de tipo Ale, porque la de tipo Lager, que es la que estamos acostumbrados de una Pilsen normal, da menos variedad, menos abanico, entonces nos gusta más los sabores que son mucho más amplios de una Ale. Entonces, añadimos un poco de miel y vuelve a fermentar en la botella un poco. Con eso conseguimos que el CO2 que se estaba produciendo, en vez de volatilizarse por unas válvulas que dejamos que escape, pues ya se queda chapado dentro de la chapa con el tapón de la botella y entonces se queda disuelto. Es un CO2 que es menos pesado. Luego cuando tomas una cerveza normalmente te hinchas, pues en esta cerveza te hinchas mucho menos porque tiene un gas que es procedente de la propia cerveza, en el propio momento en esa cerveza. Y entonces está mucho mejor disuelto y es menos volátil, entonces cuando lo tomas no te pega de repente ese hinchazón, ya no querer más porque no puedes más. En esta, pues por suerte puedes más, todo lo que quieras. Podemos decir que desde que se comienza a hacer una cerveza hasta que nos la podemos tomar pasa un mes. Prácticamente sí, es un mes. Luego falta el etiquetado y obviamente su distribución, comercialización, pero al mes ya te la puedes tomar. Y ahora volvemos a la sala de cocción, que es donde hacemos el embotellado, que ya es el último paso. Ya le hemos añadido esa miel y ya viene la mezcla bien removida por un tubo hasta esta cisterna. Se mantiene el nivel más o menos por aquí y una a una vamos poniendo, bueno, de 2 en 2 las botellas y mientras se va llenando otra, pues vamos poniendo las siguientes. Una vez está llena hasta el nivel que ya está regulado para que siempre sea el mismo, más o menos, a veces hay que ajustarlo, pues lo ponemos en la chapadora, que va por aquí, entra aire comprimido, esto es un émbolo y pone la chapa y ya pues la tenemos chapada, pues como la podréis encontrar.
Es importante recordar que aquí se puede visitar vuestra fábrica y pueden probar la cerveza los fines de semana. Sí, hacemos visitas, no todos los sábados, pero muchos sábados y más con buen tiempo, como empieza ahora la primavera. Y sí, la verdad es que la gente disfruta mucho porque montamos aquí un aperitivo, pueden tomar toda la cerveza que quieran y nos han sacado muchos artículos de distintas revistas de turismo, como una actividad muy apetecible, digamos, dentro de visitar la provincia de Segovia o La Granja y hacer la visita a nuestra fábrica y poder ver cómo hacemos la cerveza, que lo explicamos absolutamente todo el proceso a los visitantes, y luego estar disfrutando durante la visita de la cerveza y de un aperitivo. Además, esta cerveza de La Granja recientemente ha obtenido o está amparada bajo la marca Alimentos de Segovia. Sí, llevamos un mes con el distintivo. Hay que recordar dónde la podemos comprar a aquellas personas que no se puedan acercar aquí a La Granja a conoceros, dónde pueden encontrar todas estas variedades. Sí, antes comentábamos que en nuestra web aparece, pero no mencionaba nuestra venta electrónica o venta por internet que hacemos a través precisamente de la plataforma Alimentos de Segovia. La Diputación creó esa plataforma para que todo, digamos, cliente o usuario que quisiera adquirir nuestra cerveza en toda España o en todo el mundo pudiera hacerlo a través de internet. Es muy fácil, poniendo en el buscador Alimentos de Segovia, cerveza Gus, encontraremos nuestras dos variedades y en los distintos formatos que tenemos, porque tenemos el botellín de 33 centilitros, pero también estas magníficas botellas de 75 centilitros que dan, la verdad, para restauración, sobre todo, nos la solicitaron, y para disfrutar la cerveza entre amigos y compartirla, pues la verdad es que es un formato que está funcionando muy bien y que nos demandan bares y restaurantes con bastante frecuencia. Pues nosotros os agradecemos este recorrido por Gus, porque nos hayáis abierto vuestra casa y sobre todo vamos a brindar precisamente por vernos otra vez aquí. Muy bien, Laura. Muchísimas gracias por vuestra visita, ha sido un placer.